Evaluación de iluminación. La iluminación es otro de los agentes físicos que tenemos que tomar en cuenta, ya que la iluminación es determinante al momento de brindar la suficiente visibilidad para los trabajadores, ya que la falta de visibilidad o el deslumbramiento son causa de accidentes en los lugares de trabajo. Algunas definiciones que tenemos que conocer. Iluminación es la relación de flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de área expresada en lux. La cantidad y calidad de luz que incide sobre una superficie. Las unidades de medición regularmente son la candela y lux. En nuestro medio utilizamos las unidades de lux. Deslumbramiento es cualquier brillo que produce molestia, interferencia con la visión o fatiga visual. Estas definiciones ustedes igual las van a poder revisar en la norma técnica 001, la norma técnica de seguridad, que tienen que revisarla y leerla de manera individual. Nivel de iluminación, otra definición importante. Cantidad de energía radiante medida en un plano de trabajo donde se desarrollan actividades expresadas en lux. Luminaria son los equipos, la iluminación, equipos de iluminación que distribuyen, filtran o controlan la luz emitida por una lámpara o lámparas, y que incluye varios otros accesorios para fijar las lámparas ya sea al techo, a las paredes o donde sea necesario. El plano de trabajo es la superficie horizontal, vertical u oblicua en la cual el trabajo se realiza usualmente. El plano de trabajo puede ser una mesa de trabajo, un mesón en el caso de un laboratorio, puede ser un escritorio de trabajo. Entonces tenemos que tomar en cuenta que para las mediciones nosotros tenemos que identificar si es que hay trabajadores que realizan una actividad en un plano de trabajo. El área de trabajo es cualquier lugar del centro de trabajo donde normalmente un trabajador desarrolla sus actividades, ya sea de manera continua o eventual. Todas las áreas de trabajo donde hay personas trabajando o circulando deben contar con una cantidad mínima de iluminación, que justamente es la que está establecida en la norma técnica de seguridad, la 001. Iluminación complementaria es un alumbrado diseñado para aumentar el nivel de iluminación en el área determinada. Esto podemos instalar, por ejemplo, en lugares, sobre todo en planos de trabajo, donde la iluminación del ambiente no es suficiente o no alcanza a ser suficiente sobre la superficie o plano de trabajo. Entonces es regularmente usual que se instale iluminación complementaria. El sistema de iluminación es el conjunto de todas las luminarias destinadas a proporcionar un nivel de iluminación segura para la realización de las actividades en específico. En Bolivia tenemos la norma técnica de seguridad número 1, la NTS 001, correspondiente a la norma de condiciones mínimas de niveles de iluminación en los lugares de trabajo. Esta norma establece ciertos requisitos y el objeto de esta norma es justamente establecer los requerimientos mínimos de niveles de iluminación en las áreas de los lugares de trabajo. Para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual. Es decir, que estos niveles de iluminación están basados de acuerdo al requerimiento visual que se requiere para determinada tarea. Es aplicable a todas las actividades del sector de la construcción y cualquier establecimiento laboral que se enmarque dentro de la Ley General de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional. En el artículo 3 de esta ley tenemos establecidos que prácticamente la mayor parte de los establecimientos industriales, laborales, administrativos, deben responder entonces a esta norma. Para nosotros hacer el monitoreo de iluminación, primeramente debemos hacer un reconocimiento del lugar de trabajo, las áreas de trabajo y los puestos de trabajo. De esa manera nosotros vamos a poder dimensionar el tamaño de las mediciones, la cantidad de mediciones que tenemos que realizar. En algunos casos serán solamente ambientales, es decir, en los lugares de trabajo, y en algunos otros casos tendrán que ser en los puestos de trabajo. Entonces, el procedimiento para la medición correspondería a las siguientes etapas. Primero, hacer una evaluación preliminar y determinación de los puntos de medición, es decir, identificar cuántos ambientes tenemos, cuántas oficinas, cuántas áreas en la planta de proceso, cuántos niveles en la planta de proceso, cuántas áreas de servicios como baños, vestidores, cocinas, comedores, áreas de circulación. Una vez evaluado los lugares de trabajo y establecidas la cantidad de mediciones, tanto en los lugares de trabajo, en los ambientes, como en los puestos de trabajo,
Debemos preparar la instrumentación y contar con el profesional que tiene que ejecutar este trabajo. Entonces, todos los profesionales que cuentan con categoría A, registrados en el Ministerio de Trabajo como profesional CISO categoría A, nos pide la norma que sean quienes ejecuten los monitoreos de iluminación. Lo mismo que en el caso de ruido, ese es un requerimiento legal. Se proceden a realizar las mediciones, tanto a puestos de trabajo, es decir, mediciones en el plano de trabajo, en el escritorio, en la mesa de trabajo, en el mesón de trabajo, y a los ambientes donde tenemos personal trabajando. Finalmente, con las mediciones hacemos una interpretación de los resultados, verificando si esos niveles de iluminación determinados son suficientes de acuerdo a lo exigido en la norma en el punto que vamos a ver a continuación. Y posteriormente que hagamos el análisis, tenemos que hacer la elaboración de un informe, ¿no es cierto? Se tiene que contar con un informe donde tengamos claramente el respaldo de los registros que se hayan podido ir tomando en cada una de las mediciones. En el artículo 6 de la norma técnica 001 se cuenta con una tabla que debe ser la que tomemos como referencia para comparar los niveles de iluminación que estamos obteniendo de las mediciones y comparar con los requerimientos mínimos de la norma. Entonces, estos van variando desde niveles menores hasta niveles más importantes, dependiendo la criticidad o la precisión o la exigencia visual de cada tarea. Por ejemplo, para tareas moderadamente que requieren un enfoque visual moderadamente críticas, sí, pero sí prolongadas, el nivel mínimo es de 300. Y al extremo derecho de la tabla podemos ver que nos da algunos ejemplos de las tareas, ¿no? En esta categoría, por ejemplo, se encontrarían los trabajos como trabajos permanentes, manuales o mecánicos, inspección o montaje de equipos de volumen menor o mediano, trabajos comunes de lectura o escritura o procesamiento de texto o uso de computadoras. Entonces, en esta categoría recae todo lo que son trabajos de escritorio. Y bueno, así van subiendo hacia otros niveles con mayor requerimiento visual, que ustedes lo pueden revisar en la norma técnica 001. Una vez que nosotros ya hemos establecido o hemos tomado las mediciones y las comparamos con lo que nos solicita la norma, luego tenemos que proceder a hacer un análisis y una evaluación, ¿sí?, de los resultados. Y aquellos puntos donde no hayamos logrado cumplir, tendremos que implementar, establecer medidas de control e implementarlas para lograr ese requerimiento visual para el trabajador. El informe técnico que nosotros debemos elaborar nos pide el artículo 9 de la norma que deba contener los siguientes datos. Primero, los datos generales de la empresa, el nombre de la empresa, que normalmente es la razón social, la dirección, el número patronal. También pues tendrá que adjuntarse la fotocopia de la credencial del personal que ejecutó los monitoreos, descripción de las condiciones normales de operación en las cuales se realizó el monitoreo de los niveles de iluminación. Se debe especificar la ubicación de las instalaciones, puestos de trabajo, tipo de actividad, el certificado de calibración del luxómetro utilizado, la conclusión técnica del estudio, las medidas de control recomendadas para los valores que estén por debajo del mínimo requerido. Y finalmente, el informe deberá contener el nombre y firma del responsable que realizó el estudio. Es importante mencionar que además de contar con los certificados de calibración, tenemos que asegurarnos que estos estén, por supuesto, vigentes, ¿sí? Cuando tengamos nosotros actividades que se ejecutan en turnos nocturnos, sobre todo en plantas industriales que trabajan las 24 horas o tienen 3 puntas o 2 de 12 horas, tenemos que realizar monitoreos en turnos nocturnos también donde corresponde. Y en espacios o lugares donde las actividades se desarrollan en horarios de oficina podrán ser ejecutadas en los turnos diurno sin mayor problema dentro del horario de oficina. Es recomendable que nosotros vayamos llevando un registro a medida en nuestro registro, en nuestra planilla de campo, que tomemos en cuenta y vayamos anotando qué tipo de actividad es la que realiza el trabajador y qué tipo de
iluminación es la que cuenta. Puede ser iluminación natural, si fuera simplemente que ingresan por ventanas o por tragaluces. Puede ser iluminación artificial con luminarias, ¿no es cierto?, instaladas, o puede ser una iluminación mixta. Lo importante es que al momento de que nosotros hagamos los monitoreos, tratemos de que las luminarias todas estén funcionando, ¿sí? Y sean las mejores condiciones para poder hacer la medición. Por supuesto, si encontramos luminarias que no han sido mantenidas, no se han cambiado, como quemadas, o que ya han perdido la intensidad, son muy tenues, entonces eso tendremos que apuntar como observación para que se corrija. Ahora, ¿cómo determinamos la cantidad de puntos de monitoreo o los puntos de medición que vamos a tomar? Existen dos métodos que nos propone la norma, ¿no es cierto? Uno que es el método IES, que se utiliza para evaluar el nivel de iluminación promedio en el área de trabajo con base en la geometría del área y la disposición de las luminarias cuando el área es regular y las luminarias se hallan simétricamente instaladas. Eso quiere decir, estamos hablando en una habitación más o menos con una simetría que sea simétrica y a la vez en el techo tengamos instaladas las luminarias de manera simétrica, ¿no es cierto? Que pueden ser en dos hileras, separadas a las mismas distancias. Entonces ya estaríamos cumpliendo este primer punto, ¿sí? Que el área sea regular con una luminaria colocada simétricamente una o varias luminarias, con una fila de luminarias. Y bueno, estos son algunos requerimientos que deberíamos tomar en cuenta para poder utilizar el método IES, que es aplicable siempre y cuando nosotros tengamos este tipo de condiciones, que regularmente no ocurre, ¿sí? No ocurre. La mayor parte de las veces las luminarias no son simétricas, sobre todo en áreas industriales, ¿no? Salvo que estemos hablando de instalaciones relativamente modernas, vamos a decir del 2005 para acá, pero de acá para atrás no suele pasar eso. El método que yo les recomiendo y el método que se utiliza más frecuentemente para determinar la cantidad de mediciones es el de la constante de salón. Este es usado para evaluar el nivel de iluminación promedio en el lugar de trabajo a partir de cierto número de mediciones y puntos de medición en función a la constante de salón, K. Esa constante de salón se la determina considerando el ancho de la habitación, la altura a la que se encuentran las luminarias sobre el plano útil, donde se está trabajando, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta estas dimensiones para establecer la constante de salón. Dependiendo del valor de la constante, tomaremos más o menos muestras. Si la constante de salón es menor a 1, entonces la cantidad mínima de puntos de medición es de 4. Si la constante de salón pues, es mayor o igual que 3, tendremos que tomar una cantidad de puntos de medición de 25, ¿no es cierto?, que sean distribuidos lo más geométricamente posible en el área de trabajo, considerando siempre que la fotocélula o el luxómetro que nosotros vamos a utilizar debe estar posicionado de manera completamente paralela al plano de trabajo. En el caso de que estuviéramos tomando el ambiente, posicionándonos y colocando la fotocélula completamente paralela al piso. Y si estuviéramos tomando, en el caso de un escritorio, un plano de trabajo, sobre la fotocélula, sobre la mesa o el plano de trabajo, ¿ya? Por supuesto, la constante de salón y el método IES aplican para lugares de trabajo, ambientes de trabajo, espacios de trabajo, ¿sí? Ahí queremos determinar, como son grandes, queremos determinar cuál va a ser la cantidad de mediciones que vamos a tomar en cuenta. Entonces, yo les recomiendo utilizar para eso nada más se necesitan las dimensiones de la habitación donde estamos haciendo la medición, las dimensiones que pueden tomar medidas o pueden también estimar, ¿no es cierto? No es muy preciso, no va a variar mucho que hayamos tomado 10 o 15 o 20 centímetros más o menos. La constante de salón no va a tener una variación importante. Tenemos un ejemplo de una habitación que tiene un largo de 14.8 metros, el ancho de 6.40 y el alto de 3.40. Si nosotros aplicamos esta fórmula para determinar la constante de salón, establecemos que la constante de salón es de 1.31.
que estaría entre 1 y 2, por lo que correspondería tomar 9 mediciones en ese lugar de trabajo. ¿Qué cosas debemos considerar cuando vamos a hacer las mediciones? Evitar utilizar ropa que sea muy clara, ropa blanca no tenemos que utilizar. Evitar que nuestro cuerpo interfiera con interfiera entre la fotocélula y la luminaria que estuviera, o la luminaria o la ventana que estuviera alumbrando en el lugar de trabajo, ¿sí? Para el caso de mediciones en lugares de trabajo, les decía, considerando teniendo ya el tamaño del lugar, estableciendo la constante de salón, vamos a tomarlo de manera, esas 9 mediciones que me tocaría tomar para este ejemplo, las voy a distribuir lo más simétricamente posible en el ambiente de trabajo y voy a llevar siempre el luxómetro a una altura aproximada del piso hacia la fotocélula de 1,50. Y cuando estamos hablando de lugares de trabajo, dependiendo del tamaño, regularmente espacios donde una persona opera, vamos a tomar 3 puntos de medición, ¿sí? Uno a la izquierda, otro a la derecha y otro al centro. Entonces, para ese caso, para puestos de trabajo donde hay una persona que está constantemente trabajando, 3 puntos de medición son los que vamos a tomar. Y vamos a llevar un registro a medida que nosotros vayamos elaborando, bueno, vayamos tomando las medidas, vamos a ir llevando un registro. Les voy a pedir que revisen la norma técnica. En el anexo A se encuentra la planilla de medición y evaluación, un ejemplo de lo que podría ser. Ustedes pueden modificarla como quieran, ¿sí? Donde tenemos, bueno, el número de la medición, que va a ir de correlativo del 1 al n, el área, que puede ser, no sé, oficina comercial, recepción, planta de acabados, almacén materias primas, ¿sí? Sí, el puesto de trabajo, que si estamos mostrando un puesto de trabajo, ya, recepcionista, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a hacer la descripción de las actividades que se realizan en ese lugar. Si fuera un almacén, entonces pondríamos ahí manipulación, manual de cargas, por decir algo, ¿no? O si fuera un almacén más grande, operación dentro de este lugar, operación de montacargas y manipulación manual de cargas. Estamos más o menos ya definiendo el tipo de actividades que se realizan ahí. El horario en que se hizo la medición, si fue diurno, a la hora o nocturno. El tipo de luminarias con las que cuenta, ¿sí? Si son luminarias LED, por ejemplo, el nivel de iluminancia requerido. Entonces, nos aseguramos de revisar en la tablita ¿sí? En función a la cantidad, al tipo de trabajo, establecemos el requerimiento de iluminación que nosotros debiéramos colocarlo aquí. Ese es el nivel de iluminancia requerido por norma. Y aquí tomamos las mediciones. Para mi caso eran 9 mediciones, entonces haré 9 lecturas, ¿sí? Distribuidas lo más uniforme en el área de trabajo. Luego, revisando los resultados, estableceremos el mínimo y el máximo y tomaremos el promedio de estas mediciones que se han realizado, de las 9 mediciones, que es directamente un promedio de acuerdo a los datos que estamos tomando. Y estableceremos en función del promedio obtenido comparado con el nivel de iluminación requerido si se cumple o no se cumple con el valor mínimo solicitado por la norma. Aquí en observaciones podremos ir colocando, como les decía, alguna información adicional que queramos explicar y luego para poderla proyectar en nuestro informe, que podrá ser, no sé, las luminarias se encontraban sucias, por decir algo, o había una luminaria que estaba quemada, o no, al momento de encender la iluminación no se contaba con energía eléctrica en el lugar, o de repente alguna otra observación que haya podido surgir durante las mediciones que estamos realizando. Y no se olviden siempre mencionar el nombre de la persona, el profesional que está haciendo el trabajo, ¿sí? Adjuntar el certificado de los equipos de medición, del luxómetro en este caso, y el registro del profesional CISO como parte del informe.
Entonces, luego de que nosotros identifiquemos todos los puntos que están fuera de la norma, tendremos que implementar, diseñar un plan de acción para corregir esos puntos, ¿sí? Una vez que se corrigen, se vuelven a medir, ya sea que se aumente luminarias, ya sea que se modifique o se cambie el escritorio hacia otro lugar donde tenga mejor iluminación, que se cambien las cortinas, que se instalen ventanas, cualquier modificación que esté al alcance de la industria, pero que siempre permita lograr esos niveles mínimos de iluminación. La instrumentación normalmente son equipos de lectura, por supuesto de lectura directa, son bastante sensibles, unos centímetros más arriba o más abajo, la variación es importante, por lo que tenemos que ser lo más profesionales posibles y éticos para asegurarnos de que las mediciones que estamos haciendo están buenas, ¿no es cierto? Siempre tomar 1,50 del piso a donde colocamos la fotocélula cuando estamos haciendo monitoreos en lugares de trabajo, y a los puestos o estaciones de trabajo hacerlo como está aquí en la fotografía, sobre el plano de trabajo, sobre la mesa, sobre el mesón, instalando la fotocélula, evitando interferir entre la fuente de iluminación y la fotocélula para que el instrumento tenga una correcta medición, ¿ya? Eso es en cuanto a iluminación, es bastante simple, no hay mayores complejidades. Respecto de la norma boliviana, es lo que tenemos que cumplir. Los niveles mínimos de iluminación establecidos en la NTS 001, en el artículo 6, y donde no se cumpla, hacer las mejoras para que puedan cumplirse. Por supuesto, es importante contemplar también un mantenimiento periódico de estos sistemas de iluminación para que no falten en ningún momento.